Friki, saludos a todos y todas, bienvenidos aquí al Friki Canal, yo soy Hernán y bienvenidos a la review del octavo episodio de The Last of Us, la serie de HBO. Vamos a empezar como siempre con la parte sin spoilers y después con spoilers, ¿de acuerdo? Este capítulo ha sido brutal, brutal, y nada, vamos a ello. Pues nada, me gustaría empezar con la parte sin spoilers, por lo tanto lo que básicamente tengo que decir para no estropear la experiencia de ver este episodio a alguien que no la esté siguiendo, lo que tengo que decir es que es bastante fiel a lo que ocurre en el videojuego, ¿vale? Obviamente se suprimen ciertas partes para darle mejor cohesión, mejor lógica narrativa, ¿no? Entre comillas, se acelera con respecto al videojuego, pero la sensación que tenemos es muy similar, muy similar. Un capítulo muy duro, brutal. Hay calcos de escenas del propio videojuego, en especial de las cinemáticas, obviamente, pero también de secciones jugables, y eso me parece un acierto brutal, gente. En cuanto a interpretaciones, ¿qué puedo decir que no haya dicho ya? Pedro Pascal es Joel y Ellie está interpretado magníficamente por Bella Ramsey. Ambos hacen papelones, lo han hecho durante toda la temporada y en este capítulo, obviamente, quien se lleva los galones es Ellie. Bella Ramsey es brutal su performance, su actuación. Es desgarrador, Buah, es impresionante, de verdad. Luego, también tenemos a los personajes de David y de James como secundarios de este episodio. Curioso que el personaje de James está interpretado por Troy Baker, el actor que dio vida a Joel en el videojuego. Y... Joder. A ver, yo ya sabía que es buen actor, pero claro, es muy diferente a lo que solemos ver de él. De hecho, yo habría apostado porque hacía un pequeño cameo como uno de los buenos. Yo habría imaginado que habría salido en el pueblo de Tommy, en Jackson, pero no, lo han metido aquí. Obviamente del grupo de antagonistas. Y brutal, la verdad. Muy satisfecho estoy con lo visto. En shock. Es que literalmente, prácticamente cada episodio que hemos visto de esta temporada me deja en shock. Porque tengo que asimilar mucho de lo que estoy viendo. No porque sea diferente, porque me haya horrorizado, sino por todo lo contrario. Sino que me parecen los cambios que tiene de manera muy acertada. Porque, como ya he explicado en más de una ocasión, cuando se adapta un medio a otro, se tiene que adaptar al medio al que se pasa, no se tiene que traspasar uno a uno. Porque hay cosas que funcionan en el medio del videojuego, pero que no funcionarían en una serie o película. Entonces, las adaptaciones tienen esas licencias, ¿no?, que se toman y a veces son más o menos acertadas. En el caso de esta serie, todas las licencias que se toman son acertadas, ya que lo que proponen es no solo darle más naturalidad a lo que es la narrativa, darle mayor frescura, velocidad, sino también provocar emociones en el espectador. Entonces, en los anteriores episodios, los cambios que había habido, los más grandes, obviamente eran por esto, ¿vale? Y me gusta mucho, ahora que lo estoy viendo con retrospectiva, ¿no? Los anteriores episodios, que no haya tanto infectado, tiene su porqué. O sea, te representan a los infectados como un gran obstáculo
de manera individual. Entonces, claro, si te ponen en todos los episodios infectados, pierdes esa sensación, pierdes la sensación de que realmente son un obstáculo, sino que realmente cualquiera podría sobrevivir, ¿no? Cuando no es así. Y aquí, claro, hacen esos cambios y cuando salen infectados es impresionante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más llama la atención de The Last of Us? Que se desvincula con su competidor directo, que sería The Walking Dead, ¿vale? The Walking Dead presenta literalmente el mayor obstáculo serán los zombies siempre. Hasta el punto de que te acostumbras a que están ahí y te da un poquito igual. Y en algún episodio te recuerdan que son peligrosos y que puedes morir de cualquier manera. Aquí no. Aquí no. Aquí el centro como obstáculo principal siempre son los humanos. Y eso está genial. Es lo que representa The Last of Us en las dos entregas que tiene, en las dos partes, ¿vale? No son los infectados los hijos de la gran puta, sino los propios humanos. Y eso se representa de puta madre. Perdón por mi vocabulario, pero es que es así. Y obviamente no pueden hacer cada 2x3 escenas de acción como ocurre en el videojuego, porque en el videojuego precisamente es para que el jugador esté entretenido, ¿no? Se lo esté pasando bien y luego te ponen escenas. Para mí siempre esa clase de secciones no son canónicas como tal. Hay alguna que más, alguna que menos. Por ejemplo, algo que no apareció en la serie es el momento en el que Joel pisa una trampa de Bill y vienen infectados a cascoporro y tienes que dispararles estando boca abajo, tal. Eso sí se podría haber adaptado. Pero ¿qué pasa? Que si se adapta, luego tendrías que adaptar toda la parte de Bill, porque no tendría sentido pisar esa clase de trampa y que no hubiera nadie. Y entonces habría tenido mucho menos peso. Y claro, si adaptas eso, tienes que adaptar el resto. Y entonces habría sido una serie totalmente de acción. Tendría que haber sido una serie mucho más larga. Mucho más larga. Y eso implica que la narrativa se diluye. Que los diálogos tienen menos peso. Entonces, claro, la serie que habría salido de una adaptación 1:1 habría sido peor para lo que es el mensaje de The Last of Us. Entonces, claro, es que estoy maravillado con esta serie. Es que, para mí, esto ya es a nivel personal, yo lo que juego en el videojuego y luego lo veo en la serie, es que veo el traspaso perfecto. Que las cosas que cambian a veces es para sumar una narrativa extra en un personaje o en otro o en una situación, o es para darle mayor verosimilitud a otra, o en ocasiones como por ejemplo en el de las esporas, ¿no? Que no están en la serie, es simplemente para el ¿cómo se diría? Para la imagen, ¿no? Para el traspase cinematográfico. No puedes estar poniendo a tus actores constantemente con la cara tapada, principalmente porque no pueden realizar expresiones, su voz se escucharía mal, entonces tendrían que ser momentos tan puntuales que no merecería la pena. Entonces, claro, obviamente también nos han dicho que no descartan que para la segunda sí que pueda haber esporas, en plan de que es algo puntual, algo que ocurre a lo mejor en alguna época del año o en un momento X de esa transformación que tienen. No lo descartan, ¿no? Yo obviamente, yo creo que si lo ponen será muy, muy puntualmente, o a lo mejor incluso que sea algo regional, en plan de que solo ocurre en Seattle, ¿no? En el 2. En este, ya os digo, todos los cambios que veo son para bien, de verdad. O sea, me parece impresionante todo lo que se está haciendo con esta serie. Me parece la mejor adaptación que he visto de un videojuego a lo que es el cine o la televisión. Ya habíamos tenido grandes referentes, como por ejemplo
la serie de Castlevania, o por ejemplo Edge Runners, ambas de Netflix, por cierto, muy buenas. Pero la diferencia es que para hacer una buena adaptación de videojuego hasta ahora eran series totalmente anime, por así decirlo, de dibujos, ¿no? Y esto, que sea un live action, pues han cogido con mucho cariño el material original y lo han traspasado, puede que no 1-1, pero lo que es el argumento general sí. Eso sí es un 1-1. Y los capítulos a seguir también están exactamente igual estructurados. Cambian algún que otro punto o lo mueven. Todo con el fin de que la narrativa sea magistral. Y poco más puedo decir sin spoilers de este episodio. Así que nada, vamos a entrar a la parte con spoilers. Let's go. Pues vamos a ver, con spoilers. Obviamente este episodio yo esperaba que se adaptara a la parte de la caza, la parte de encontrarse con David y James. No sabía si iban a meter el asalto de los infectados. Pero, a ver, esto a lo mejor lo tendría que decir lo que espero antes de que se estrene el capítulo, ¿no? A ver si acierto o no. Porque, a ver, a nivel narrativo, es que no puedes hacer eso. ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, no tendría sentido porque pausaría la narrativa, ¿no? Entonces, lo que han hecho en el capítulo, que es básicamente omitir ese asalto de infectados, ¿no? Que en el juego, pues, es brutal, ¿no? A nivel jugable, joder, está muy bien. Aunque sí que es cierto que te bajaban la dificultad de los enemigos. Ellie les mataba de un disparo. O sea, literalmente, o sea, con el rifle les pegabas un tiro y caían. Cuando normalmente no es así. A menos que les des en la cabeza, ¿no? Y a veces a los clickers ni eso. Tenías que darle 2. Pero bueno. Este capítulo presenta cambios. No cambios en el sentido de que se han inventado cosas. No. En el sentido de que te amplían el lore del grupo de David y James. Vemos que el grupo, como tal, solo saben que comen carne humana David y James, prácticamente. Que es un grupo que está famélico, que eso ya se decía en el videojuego. Entonces, claro, que es un grupo muy cerrado en el sentido de siguen una ideología religiosa muy potente, ¿vale? Y David se cree el pastor de ese rebaño y el padre del rebaño como tal, ¿no? Entonces les trata como si fueran sus hijos y hace lo que sea para que sobrevivan, ¿no? Te meten en la cabeza de David en este episodio y lo hacen de una manera brutal, pero brutal. Pero del mismo modo, hay ciertos puntos en los que te metes en la cabeza de James, del personaje de Troy Baker, que no está de acuerdo con David. El personaje de Troy Baker, James, quiere dejar ir a Ellie. Quiere dejarla ir o matarla. O sea, no quiere que forme parte del grupo, ¿no? Lo cual, a ver, en el videojuego era así, pero no entiendes el por qué. O sea, entiendes que es por odio y poco más, ¿no? En plan de, es malo. Es malo y le quiero matar, ¿no? Pero aquí no. Aquí tienen, yo creo que una connotación más de que sabe perfectamente. De hecho, cuando le vemos comer, ¿no? Cuando están ya en el refugio comiendo carne de venado, que no es carne de venado, es carne humana, le vemos comer como que no le hace mucha gracia comer lo que está comiendo, ¿no? Plan, lo come despacio, una cucharadita muy, muy pequeña, plan, tal, ¿no? Y luego vemos esa interacción con Ellie en la que dice eso. Yo creo que
se arrepiente. Ese personaje se arrepiente de lo que tienen que hacer para sobrevivir y no se lo desea a una niña. O sea, eso es brutal. Me parece una construcción de personaje muy buena. Muy grande. Troy Baker, nuestro Joel original. Brutal, sinceramente. Es que no puedo decir otra cosa. Brutal. Luego, me gusta mucho el hecho de que no con una única inyección Joel se cura, sino que hace falta 2 tomas. De hecho, yo habría hecho que Ellie le hubiese puesto la mitad del vial, ¿no? Y que hagan como saltos en el tiempo y que le da 4 tomas, ¿no? En plan, 2 días seguidos de antibióticos. Que eso sería más normal para una infección, ¿no? O de hecho 4 días. Generalmente suele ser una toma diaria o 2 tomas al día, dependiendo de cuánto sea a nivel de concentración, pero si es epinefrina, imagino que será una única toma. Bueno, estos ya son tecnicismos que obviamente Ellie, el personaje, no tiene que saber. De hecho, le enchufa la jeringuilla entera y yo digo, Dios, puede que no muera hoy, pero a lo mejor le has bajado las defensas, que en una semana pilla un catarro y la liña, Joel, no jodas. Pero bueno, eso ya, como os digo, esos ya son tonterías del que quiere sacar punta hasta las piedras. Bueno, lo que iba. Me ha gustado mucho que han hecho la escena de la caza y Ellie no va con arco, aunque sí, obviamente en el videojuego es muy icónico Ellie con arco. La escena del conejo, de que le atraviesa, hay un montón de reacciones en YouTube de ese momento. Y luego el ciervo, ¿no? En la serie no ocurre esto, obviamente, simplemente porque es que no tendría lógica que Ellie fuese tan puto pro cazando, y menos con un puto arco. No tendría sentido. Entonces va directamente con el rifle de Joel y va a intentar cazar el conejo, se cae de bocas. Que es algo súper normal y que tiene sentido que ocurra. Luego se encuentra el ciervo, no va diciendo las cosas que le dijo Joel, ¿no? Cuando le enseña a disparar, pero se ve que las hace. Entonces es un momento, entre comillas, bonito, porque hasta en esa situación te das cuenta de que Joel ha enseñado a Ellie algo, ¿no? Algo para sobrevivir. Y pues nada, dispara al ciervo, el ciervo corre, como ocurre en el videojuego, y cuando llega Ellie, pues están James y David ahí, ¿no? Y hacen el mismo trato, ¿no? Que de hecho me ha gustado mucho por la manera de representar a James, ¿no? De cuando le dice, ¿en serio voy a ir a por medicina y tú te quedas con esta a punta de rifle? Y me gusta porque le dice, dale 2 frascos y una jeringa. Y se queda como, ¿me estás diciendo esto o es un código, no? Y le dice, no te estoy hablando en código. O sea, que te estoy diciendo literalmente lo que quiero que hagas. Me ha gustado mucho ese momento. Y nada, pues el resto más o menos se desenvuelve de manera normal, quitando que no se hace la escaramuza con los infectados, ¿no? Que como digo, en el juego pues mola bastante, pero aquí pues no ocurre. No me desagrada. Lo que sí que habría hecho yo, a lo mejor, es eso, lo de que haya una tormenta o algo así y no puedan salir a por Ellie, ¿no? O algo así. Y que se vea como Ellie le da varias tomas a Joel y vuelve a salir a cazar, y a lo mejor cuando sale a cazar alguien le ve, ¿no? Y le sigue. Yo habría hecho algo así, ¿no? Tendría más sentido a nivel narrativo para darle credibilidad, ¿no? A lo que ocurre en la serie. Pero bueno, que eso ya son niñeces. También me ha gustado mucho que han tratado de homenajear un plano del videojuego cuando Ellie le suministra la epinefrina y se tumba a su lado. Aquí en la serie no ha sido literalmente que se tumba a su lado, sino que realmente se tumba sobre su pecho, o sea, se apoya en su pecho.
que es más bonito inclusive, porque vemos que Joel, estando inconsciente, como que reacciona y trata como de devolverle el gesto con la cabeza, ¿no? Tal. Muy bueno ese momento, muy bonito. Luego, cuando vienen los enemigos, me gusta mucho la reacción de Bella Ramsey, de Ellie. Como le dice Joel, por tus putos cojones, levántate, por favor. Tal, ve que no lo consigue y le dice, ahora no puedes dormirte, ahora no te duermas. Yo voy a alejarlos de ti. Si algún hijo de la gran puta entra, le matas. Excepcional, o sea, me ha parecido brutal. Muy bueno, muy bueno, mucha potencia en ese diálogo, bueno, monólogo, y muy grande en la interpretación de Pedro Pascal, como parece literalmente que está con un puto pie en la tumba, que está medio ido, ¿no? De hecho, es que ahí está como con los ojos ahí chicos, medio lagrimosos, o sea, muy bien, muy bien, en plan como estoy flipando en colores, me están hablando y no sé muy bien lo que está pasando. Muy bien Pedro Pascal, o sea, mis dieces, brutal, ¿vale? Un momentillo, gente. Solo recordaros que os podéis suscribir al canal y activar las notificaciones para no perderos ni un solo vídeo. Del mismo modo, también podéis dar a like si os gusta el contenido. Y nada, gente, sigamos con el vídeo. Luego, obviamente, como el grupo de David no es tan numeroso, porque es que literalmente en el videojuego es que serán 300 putas personas, porque para la cantidad de tíos que nos ponen en el videojuego para cargárnoslos, pero es que la cosa es esa, es un videojuego, entonces tiene que haber un reto, tiene que haber cantidad de enemigos para que puedas matar. Aquí no, aquí creo que son entre 5 y 7 personas, lo cual es lo lógico. Entonces, me gusta mucho como el personaje de Troy Baker, de James, mata al caballo. Obviamente que maten al caballo no me gusta, no seáis mal pensados, sino que me ha gustado el cómo le dan... Lo ponen desde los dos puntos de vista, ¿no? En el videojuego directamente ves que dan al caballo y caes, ¿no? Y ahí empieza pues tu intento de huir y es una escena mucho más larga, pero no aporta nada en absoluto más allá de la acción del propio gameplay. Aquí no es necesario ese tipo de acción, por lo tanto, lo que hacen es que cuando caes del caballo, directamente te quedas inconsciente por la hostia que te has dado. Lo cual es lógico. Y menos mal que está nevado, porque si no, se mata directamente. Brutal. El único pero que puedo sacar, realmente, es el tiempo. ¿Por qué? Porque se la llevan, ¿no? A lo mejor han pasado 5 minutos y ya Joel está haciendo sus cosas, tal. Que ahora hablaré de ello. Y entonces, Ellie está inconsciente y a los 5 minutos ya no lo está. Y obviamente son cosas que se van solapando, ¿no? Entre comillas. Pero obviamente no pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque acaban de pegarle el tiro al caballo y ya están encontrando a Joel. Obviamente eso no puede ser porque Ellie no se despertaría en 5 minutos y no están a 5 minutos del lugar de donde están. Entonces, obviamente ahí hay como una elipsis, ¿no? Y se van mezclando los acontecimientos. No es realista, digamos. Pero eso no es malo, ¿vale? Es simplemente porque no te voy a poner tropecientas imágenes de que ha pasado tiempo. Entonces, claro, de hecho, del mismo modo, no les habría dado tiempo a mover el caballo. ¿Entendéis? Entonces, pues, digamos que han hecho un corte muy gordo, ¿no? No se nota, pero... O sea, no se nota a nivel de visual, porque tú dices, joder, pero si acaban de dispararla, joder, qué rápido han llegado y tal. Pero es simplemente eso, ¿no? O sea, que no hay sensación de que pasa el tiempo. Pero obviamente pasa. La única pega. Yo habría hecho, pues, a lo mejor un par de escenas de transición, ¿no? De que pasa tiempo y siguen buscando en el pueblo y tal. Algo así, ¿no? En plan de, ha pasado tiempo. Aunque sean unas horas. O que veas que arrastran el caballo al principio y luego simplemente ves un corte del mismo plano. Ya no hay nada, solo un rastro de sangre y ves que se mueven de casa en casa, por ejemplo. Algo así y das más sensación de que ha pasado tiempo. Bueno,
Me ha gustado mucho cómo Joel mata al primero. Un guiño claro al videojuego cuando usas una daga contra un enemigo por detrás. Muy top. Luego la escena de la tortura. Casi es un calco. Lo cual, como homenaje al videojuego, me parece excepcional porque es una de las escenas más top de Joel. Así que también un top, muy top, muy top. Entonces, brutal. Luego, obviamente, no tenía ningún tipo de sentido, teniendo en cuenta cómo es el grupo de David aquí, como es en el videojuego, que de repente haya tropecientas patrullas buscando en la puta ventisca, o que haya tropecientas personas haciendo guardia y que Joel, pues vamos, tenga que estar matando a tropecientos. Del mismo modo, no tenía sentido que, o sea, en la cocina en la que está Ellie, ¿no? Que es donde la tienen presa, y le van a trocear ahí, y luego sale de ahí, corre un huevo de tal, se va a otro establecimiento y vuelve a estar en una cocina. Era obvio que iban a mezclar ambos escenarios, pero que no pasa absolutamente nada. Del mismo modo, lo que no tiene sentido, y esto lo pongo ahí siendo muy tiquismiquis, ¿vale? Pero no tiene sentido por dónde tienen el matadero y dónde guardan los cuerpos para comérselos. Eso es lo que no tiene sentido. Obviamente ambos sitios tienen que ser alejados de donde está el núcleo del grupo, porque no quieren que se enteren. Eso está bien hecho, pero no tiene sentido que sean dos sitios diferentes, ¿vale? Esa es mi crítica hacia ese apartado, pero que no me parece mal que lo hayan hecho así, simplemente porque así Joel puede estar investigando y del mismo modo podemos estar viendo lo de Ellie. Así que, muy guay. Luego, la escena encarcelada, lo mismo. Como no tienes una percepción de que realmente esté pasando el tiempo, pues eso, dices, joder, qué rápido tienen estas conversaciones de seguido, ¿no? En plan, tendría más peso en el personaje si son pausadas, ¿no? Si pasan cosas entre medias y notas que pasa el tiempo. En el videojuego esto se hace, pues eso, con las secciones de Joel, básicamente. Entre sección y sección de Joel te ponen un fragmento de la parte de Ellie y va avanzando así la historia y por lo tanto tienes sensación de que pasa el tiempo y que ambos personajes se están moviendo, siguen avanzando, ¿no? Entonces, pues claro, eso no se puede representar tan bien, pero no es una queja negativa como tal, sino esto es ya ser tiquismiquis, ¿no? En plan de... porque hay que sacarle algo negativo, no puede ser todo de color de rosa. Pero bueno. Luego diálogos ahí, muy fiel a lo que se dice en el videojuego. Sí que es cierto que hay ciertas cosas que se amplían, ¿no? Como puede ser la psique de David, ¿no? Cómo se ve él y lo que ve en Ellie. Eso está muy bien representado, me parece mucho mejor representado aquí que en el videojuego. Esto que quede claro. Y la verdad es que un momento brutal. O sea, el momento te voy a romper el dedo, me gusta mucho más aquí. En el videojuego es bastante más forzado porque no tiene sentido. O sea, si tú eres David, no tiene sentido la reacción que tiene Ellie, pero aquí sí tiene sentido. Pero no me refiero a lo de partirle el dedo, me refiero a su interpretación, ¿no? Para acercarse a él. A eso es a lo que me refiero. En el videojuego no tiene tanto sentido de que David pique. Aquí sí. Aquí sí. Entonces, pues, eso, pues, punto muy positivo, ¿no? Y bueno, obviamente, como digo, me parece mucho mejor esta representación de escenarios, ¿no? Es decir, la parte donde la tienen encerrada sea donde se tiene que enfrentar a David. Tiene mucho más sentido, porque es un lugar apartado de su grupo. No va a venir nadie a ayudar a David. Y por lo tanto, es donde Ellie tiene una oportunidad. Entonces, claro, me ha gustado mucho. Del mismo modo, me ha gustado mucho que el enfrentamiento ha sido muy fiel.
No tiene las 3 fases que tiene el videojuego, solo es una, pero obviamente, joder, la representación es muy fiel y del mismo modo como finaliza también es muy fiel. Lo único que cambia es el final como tal, es decir, una vez ya ha pasado lo que tiene que pasar, ¿no? Que Ellie reviente a David, ¿no? Que en este caso en vez de con un machete es con un trinchante, que ya os digo yo, tiene más sentido que sea un trinchante a un puto machete. Entonces, en vez de que ahí en ese momento aparezca Joel y le consuele ahí, tiene mucho más sentido que Ellie salga. Porque obviamente el sitio está cerrado y el que tiene las llaves es David. Entonces, ¿cómo coño entraría Joel? ¿Sabéis? Y más estando tan débil. Entonces, claro, me gusta. Es que me gusta mucho esta serie. Me gustan mucho los cambios que está implementando. ¿Por qué? Como sabéis, yo no soy fan de los remakes 1-1. Del mismo modo, no soy fan de las adaptaciones 1-1. Yo quiero que sea muy fiel, hasta cierto punto, con sus licencias, ¿no? Y que sean productos que se pueden solapar. Es decir, que puedes disfrutar de ambos de manera independiente, ¿vale? Y esto lo pongo, por ejemplo, también... el ejemplo es de Walking Dead, ¿vale? Es que no os puedo poner otro ejemplo. El cómic de Walking Dead está muy bien. A mí me encanta. Me encanta porque es que literalmente en cualquier momento puede morir cualquier personaje. En cualquier momento cualquier personaje puede perder la cabeza. En cualquier momento puede aparecer cualquier personaje y te la puto lía. En cualquier momento puede aparecer cualquier tipo de caminante y te la lía. Entonces, eso es el cómic y la serie no era así, ¿vale? Entonces yo no me quejaba, por ejemplo, de Walking Dead con los acontecimientos que ocurren, porque eso me da igual, o sea, literalmente, y de hecho prefiero que no sean iguales a los del cómic. Lo que me molesta es que la serie es de una manera y el cómic es de otra. Y entonces ese es el problema que tenía con The Walking Dead. La esencia, ¿no? Aquí la esencia de The Last of Us está, ¿vale? Y de hecho, si me apuráis, está más la de The Last of Us 1 y 2. O sea, está tanto la de la primera parte como la de la segunda en este videojuego. ¿Pero por qué? Porque el primer videojuego no tenía tan buena narrativa en el sentido de hacer ver los grises. Entonces, para mí esta serie suma a nivel narrativo con respecto a su homónimo videojuego, ¿no? Entonces, una pena que la semana que viene es el episodio final. Me gustaría que continuase, la verdad. Pero es que es una historia limitada, por lo tanto, tiene que acabar. Muchas ganas de que llegue el próximo lunes. Muchas ganas de ver cómo representan esa parte final. Sé que, como os digo, no creo que haya tanta acción. Esto yo creo que es obvio, ¿no? O del mismo modo, no creo que haya tanto tiroteo, más bien. Yo lo que creo es que va a ser más sigiloso, por así decirlo, hasta cierto punto, ¿no? O habrá menos guardias o whatever, ¿no? Del mismo modo, esa sección del capítulo, la sección del hospital, tiene que ser mitad del capítulo, no puede ser todo el capítulo, ¿no? De hecho, yo creo que va a haber una mitad del capítulo que tendrá que ser el cómo les encuentran los luciérnagas, que seguramente ahí haya también cambios. Yo creo que ahí va a haber cambios. Y luego la parte del hospital, que será bastante fiel hasta cierto punto, pero eso, la acción limitada y finalmente el camino de vuelta a Jackson. Así es, eso es lo que nos tienen que mostrar en el próximo episodio. Y tengo unas ganas locas. En fin, gente. Hasta aquí la review. Ha sido muy larga, perdonad. Es que cuando hablo de estas cosas, pues me emociono y me extiendo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejar un buen like. Compartirlo si conocéis a alguien que le pueda interesar esta clase de contenido, que ya sabéis que subo unos 2 vídeos diarios.
Generalmente de gameplays es la paja, ¿no? Digamos, de este canal, y de vez en cuando pues os hago reviews, ya sea de capítulos de Last of Us o de otra cosa. Y a veces pues os traigo otras cosas. Pero ya sabéis, a cuentagotas, pero porque no tengo mucho tiempo. En fin, gente. Nos vemos en el próximo episodio de la siguiente serie. Y si no, nos vemos en la próxima fricada. Bye, gente.